aprende mucho, lo explica todo muy bien, entonces nos queda muy claro. Muy bien, gracias. Pero, doctor, a ver, vamos platicando sobre el esguince cervical. Sí. Esto que muchos, todos, yo creo que de cada 10, 9 lo llegamos a padecer en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que es algo común que nos puede pasar porque es producto de un accidente. Entonces, habitualmente es lo que llamamos también latigazo. Y en las grandes ciudades, pues es el pan de cada día. Todos estamos expuestos a que nos vayan a dar un alcance por atrás en nuestro carro y es una de las consecuencias es el esguince cervical. Aunque también puede ser, doctor, porque las personas que nos están escuchando, que a lo mejor pues, no vayan en su carro, pero puede ser que van en el camión y nos pasa lo mismo, puede ¿no? Puede ser una frenón, también puede ser en la práctica deportiva, en el gimnasio, yo qué sé, hasta por voltear de una manera inadecuada o introspectiva. Yo creo que podemos estar expuestos a que se nos jalen los ligamentos o los músculos del cuello y tengamos una contractura en el cuello. Nos hablan, entonces nos volteamos así de repente, por ejemplo, manejando, nos estamos estacionando, nos habla el chiquillo y volteamos, ¿nos puede dar entonces un jalón de esos así de fuerte? Sí, te puede dar una contractura de esos que a veces te dices amanecí torcida. Ajá. O amanecí torcido porque por dormir mal. Puede ser que venga precedido de algún movimiento brusco o alguna caída, algún santón o algo, pero el más frecuente el clásico es el del alcance, el latigazo del alcance del choque en auto que me choca por detrás. Abajo, hacia abajo el cuello, y a la hora que se amarra el carro, pues latigazo hacia atrás, por eso se llama latigazo. Y lo característico pues es precisamente una contractura de los músculos. Ahí lo clasificamos en esguince en grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de eso, porque habitualmente a veces no buscamos atención médica o no guardamos el reposo suficiente y luego vienen las consecuencias. Mencionan que casi todos esos, la gran mayoría, el 70-80% de esos accidentes que tenemos de latigazo, casi siempre van a ceder solos, o sea, con algo que nos automedicamos dentro de lo que podemos tener acceso a automedicarnos, el hielo, los cuentos calentitos, y puede ser que ceda en los primeros días, pero yo creo que debemos estar pendientes cuando pasa el accidente, estar pendiente de qué sentimos, qué nos pasa al momento del accidente, porque eso nos va a dar la magnitud del accidente y si tenemos que buscar a recibir atención médica o no, ¿sí? Porque a veces más fue un jaloncito, lo dejo pasar y después una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya cuando se hace crónico y puede terminar hasta en una cirugía porque hubo un daño mayor al esperado. ¿Sí? Pues justamente de eso, doctor, hay grados, hay tipos, pero la recomendación siempre es cuando tengamos algún accidente de este tipo, pedir nuestro pase médico, porque a veces yo lo he visto en accidentes que a veces estoy cubriendo en la calle y de repente hay un accidente, llego, la Cruz Verde pregunta, oiga, o el seguro, oiga, le doy su... No, nada más fue un empujoncito, no pasa nada, pero después... Sí, es lo que te decía precisamente, hay que estar muy al pendiente de qué nos pasó, qué molestias sentimos. O sea, si sentimos nada más que se nos jaló el cuello, que sentimos calientito, puede ser que sea la pura contractura. Pero si eso va acompañado de dolor de cabeza, o sea, de dolor de cabeza o algo de mareo, yo pienso, o igual, parestesias, o sea, que se nos entuman las manos en el momento del accidente. O hormigueo. O hormigueo en las manos y eso. Yo pienso que tenemos que tener atención porque eso nos puede traer unas consecuencias posteriores. Como tú dices, si tienes tu seguro de tu carro, yo pienso que es buena idea decir, bueno, si dame mi pase para ir al menos que me chequen y no automedicarnos. Igual con que dice la literatura que te puedes automedicar, pero como que no es una buena recomendación automedicarnos. No, porque lo hacemos para todo, doctor. Sí, entonces yo pienso que mejor, si tenemos la oportunidad de ir a que nos chequen, realmente qué nos va a hacer el doctor, bueno, pues revisarnos qué tan severo, qué tanto duraron esos síntomas, y igual, si no está por demás una radiografía de momento, para ver que no se haya movido nada o que no tengamos algo más que nos esté predisponiendo. Lo más probable es que la gran mayoría van a ceder dentro de la primera semana, ¿sí? Pero los síntomas, pero si no ceden dentro de la primera, segunda semana, yo creo que va a tener que ser hasta estudios más profundos. Más profundos, sí. Doctor, grados, o sea, ¿cuántos grados hay? ¿Cuántos se conocen? Grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, ¿qué consiste el esguince, el latigazo? O sea, nosotros tenemos músculos en la parte posterior del cuello y tenemos ligamentos que mantienen firme la columna.
entonces nos permiten los movimientos. El problema de la columna es como cuando hablamos de la columna lumbar de la asiática, pues son las que más movimiento tiene. El cuello obviamente es la zona de la columna que más movilidad tiene. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de flexión, tenemos que trabajar en la armonía, tenemos los discos, tenemos los ligamentos, abajo, tenemos los músculos que nos permiten hasta ciertos grados de movimiento. Si viene un movimiento brusco, donde se jala la columna hacia abajo y luego hacia atrás, pues nuestro mecanismo de defensa de nuestro cerebro percibe que puede pasar algo grave, porque ese movimiento brusco de la cabeza se puede trasladar y pellizcarse la médula espinal y entonces tener consecuencias graves. Entonces lo que hace es contraer los músculos para tratar de defendernos, los músculos de la parte de atrás del cuello, o sea, inmediatamente los frena, y al tenerlos afrenados esos músculos, si la resistencia es más fuerte, entonces se jale, haz de cuenta que es un resorte que tenemos en los músculos, y si ese resorte lo vencemos más de la cuenta, pues queda flojo. ¿Sí? Como una liga aguada. Sí, una liga queda aguada y ya no nos da las resistencias. Entonces de ahí viene la necesidad del tratamiento, ponemos en reposo, analgésicos, para dar oportunidad a que esa liga otra vez vuelva a recuperar su fuerza y su tensión. Entonces el de primer grado pues es un grado leve que puedes sentir el jalón, puedes sentir un poquito de molestias, pero 2 o 3 días y va a ceder. Pero ya en el segundo grado ya hay que tener más cuidado, porque ese es cuando ya, si nosotros al momento del accidente dicen, no, pues sí me pegaron, pero al momento inmediatamente sentí luego cómo se me entumieron las manos, o luego sentí, ya cuando me bajé del carro ya tenía dolor de cabeza, vomité, todo eso. Esos son signos de alarma de que debemos de buscar más ayuda para evitar secuelas. ¿Sí? Ese es el segundo grado. Y el tercer grado es ya te bajan en la ambulancia. Prácticamente cuando se rompe la resistencia, se rompe por completo los músculos, se rompen ligamentos, incluso para romper el disco, y la columna queda suelta. Entonces en ese momento prácticamente ese va precedido de mucha sintomatología, dolor, entornillón de las manos, hasta pérdida de la función de las extremidades por cierto lapsus. Perdón, doctor, cuando vemos que bajan, como usted dice, a los pacientes hasta con collarín rígido y en camilla, etcétera, porque es regularmente un accidente muy grande, ¿no? Sí. O sea, que se desbarata el carro y dicen, bueno, si son peras o manzanas, hay que bajarlo de una manera delicada. Sí, lo que pasa es que precisamente para prevenir si la magnitud del accidente de tu carro se desbarató, te volcaste, viste maromas, todo eso, pues eso habla de alta velocidad, de impactos de alta velocidad que no sabemos nada. Y si tú tienes sintomatología de dolor del cuello, molestias, aunque sean mínimas, pero por protocolo, prácticamente por eso hacen los socorristas, están muy bien preparados. Antes había muchas consecuencias graves en un accidente, porque no puedes saber si tienes una fractura o una lesión más que esté suelta la lesión sea tan severa que dejó suelta tu columna. Entonces casi siempre en esos casos que hay de esa magnitud, el traslado adecuado del paciente, o sea, con su collarín rígido, en la tabla rígida, es importantísimo porque previene secuelas o lesiones mayores. Antes, cuando no había esos protocolos, hasta un 30% de esos pacientes podían de no tener una sección medular, podían llegar a tener una sección medular en el puro traslado de la ambulancia en el que llegan al hospital. Entonces dicen que no debemos descartar la posibilidad de una lesión o una luxación del cuello o de la columna hasta que no demostremos lo contrario. Y la única manera de demostrar lo que no lo tiene es con una radiografía de columna cervical. Como te digo, aclarando, eso es en los casos de alta velocidad, de que se desbarató el carro, que el paciente... O que el tráiler llegó por detrás y lo estrelló, ¿no? Una camioneta, también como he visto de esos casos, de esos accidentes. De carros chicos. Exactamente, que la camioneta de la policía estrella por la parte de atrás a los carros utilitarios y, bueno, vuelan por allá, ¿no? En ese caso tenemos que estar muy pendientes de la sintomatología, nosotros mismos como personas tener ese cuidado, aunque la gran mayoría son traumas leves, ¿sí? Sí. Pero estar muy al pendiente. Por ejemplo, si tuve más síntomas, o sea, ya desde que me bajo ya traigo el contracturado del cuello, siento muy calientita mis músculos de mi espalda, se me entumió la mano, tengo dolor de cabeza o tengo mareo, sí hay que recibir la atención médica, sí hay que hacerle caso. Oiga, doctor, y también como reiterarle a la gente no mover a los pacientes, ¿no? O sea, vamos en un accidente así, digamos una cosa mediana, no tan drástica como la del tercer grado, ni tan leve como la del primero, pero una de un segundo grado, o sea, un accidente importante, no tanto, insisto, pero muchas veces lo que hacemos es, ¡ay,
bájate, o sea, o ¿estás bien? Sí, estoy bien, bájate, ¿qué pasó? ¿Y cómo quedó el carro? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, o sea, esas cosas no hay que hacerlas. No hay que hacerlas. Yo pienso que aquí estamos en una ciudad donde tenemos servicios de emergencia bastante eficientes. Sí. Yo pienso que la ambulancia en 10, 20 minutos ya deben de estar ahí los socorristas, que los chequen, y si es necesidad la atención médica, pues que no echen en saco roto el ir a atenderla. Yo pienso que más adelante ya vemos qué hacer con eso. Así es, por eso a nosotros los periodistas cuando empezamos pues en la calle a reportear y eso, lo primero que nos dicen es no toques a los heridos, o sea, no toques a nadie que esté dentro de un carro o que esté tirado, que lo hayan aventado el carro o una persona en bicicleta, no los toques, no lo muevas, que no se mueva y esperar a la ambulancia. Justamente por eso, porque más mal podemos hacer. Sí, como digo, sí es bien importante la movilización adecuada de un paciente traumatizado, para evitar no hacer más daño. Claro, si está en una posición inadecuada, bueno, a veces sí tendremos que hacer algo, pero llegar acomedidos y sacar al paciente sin tener conocimiento, pues yo pienso que mejor esperar a que lleguen los socorristas. O sea, lo que fuera que el carro se esté incendiando, cosas de eso. Sí, bueno, pues ahí sí es... Está la vida ante todo. Pero en los casos de eso, yo pienso que tienes mucha razón en no mover nosotros pacientes, porque sabemos que los servicios de emergencia van a ayudar. Y es que siempre hay mucha gente muy curiosa y muy acomedida, en buen plan, no estoy siendo sarcástica. Pero a veces eso es más, causa más daño que un beneficio. Entonces mejor saque su teléfono y llámele a la ambulancia y obviamente proteger el alrededor, ¿verdad? Sí. Del paciente. Ahora, si el paciente, como digo, si el 15, casi los 70-80% van a ser leves. Eso yo pienso que el mismo paciente se puede bajar por su propio pie. Y también, más que nada, hacer la conciencia a las personas, por ejemplo, al accidentado, es de que si tuvo su alcance y como tú dices, si tiene su seguro del carro, que acepte la atención médica, no está por demás. Así es. Oiga, doctor, esto que dice, aunque sea leve, si no traen el cinturón de seguridad, también pueden darse un buen golpe en la cabeza y puede ser el golpe más grande de lo que pareciera, ¿no? Sí, eso es indiscutible. Yo pienso que todas las campañas de concientización que nos hacen del uso del cinturón eso es importantísimo, por algo lo tienen que estar haciendo y claro que ahora actualmente ya todo el mundo tratamos de traer nuestro cinturón, los carros tienen más protección, al menos. Sí, pero no crean, uno ve cada gente y además los choferes de los Ubers, de los taxis, o sea, la gente que anda más en la calle, en el carro, son los que más propician eso, ¿no? Vale, en conciencia de ir hablando por teléfono y chateando. Antes era hablar por teléfono y ahora es más peligroso chatear. No, ahora sí eso está peor. Cervicalcia. Bueno, la cervicalcia, bien, precisamente lo que estamos hablando, puede ser una consecuencia, una secuela de un traumatismo, de un esguince cervical que no se lo curan adecuadamente y empieza a tener mal movimiento de la columna, y la cervicalgia es dolor de la columna, que puede ser por secuela de un traumatismo o por el desgaste normal de la vida. O sea, ya de adulto o por la cuestión de sus actividades, ¿verdad? Sí, o por secuelas de los accidentes no cuidados. Doctor, ahora, esta cervicalcia, hay mucha gente que la puede percibir como más fuerte que otros. Esto depende de si hubo, como dice usted, alguna fibrosis, alguna ruptura de tendones. Sí, es por eso. De ligamentos, del disco. Entonces es a lo mejor puede ser una secuela que quedas débil de la columna. Entonces, una vez que pasa el primer accidente y no te lo cuidas adecuadamente, pues tus músculos ya quedan débiles y tus ligamentos. Entonces es más fácil después, hasta por voltear rápido o agacharte de manera intempestiva, puedes lastimarte. Oiga, doctor, hay mucha gente que se pregunta y le puedo asegurar que los que nos están escuchando, que se truenan el cuello, o que van y que se los truenan. ¡Qué miedo! Me da miedo, pero se me antoja. Igual yo estoy, no, gracias. Sí, yo pienso, es peligroso, o sea, se siente muy sabroso porque reacomodan, realinean, pero yo pienso que tiene que ser por personal calificado, porque un mal movimiento, pues haz de cuenta que te pueden arrancar el cuello. Te parten o sea, te separan del... Sí, hay antecedentes de que las manipulaciones vertebrales, paravertebrales, los masajístas o los quiroprácticos, o sea, con algo muy brusco, por no tener un buen conocimiento, o que ya haya un daño previo y no tenga capacidad de ese cuello, los escáneres, pues pueden quedar hasta paralíticos, parapléjicos. ¡Qué miedo! Sí, tenga mucho cuidado, no, es que así vamos, ¿verdad? Ay, alguien que me truene el hueso.
vamos, ni nos preguntan nada, nomás te dicen ya, acuéstese, ¿no? Y el jalón tiene, tiene su aplicación y su validez, pero yo pienso que tiene que ser con personal que tenga conocimiento. Pero yo pienso que ir a que te truenen y te jalen el cuello, tienes un riesgo latente de que te puedas generar una lastimadura. Un traumatólogo o los rehabilitadores. Así es, por favor. Por eso escogimos este tema, porque va muy a la mano de la rehabilitación. Es que la gran mayoría de las secuelas o del esguince cervical o su recuperación pues va muy de la mano de la rehabilitación. Sí, yo he tenido dos platigazos, uno antes de estar en Reángel y también me atendí con rehabilitación. Ahí es cuando conocí la rehabilitación y dije, ay, qué cosa tan maravillosa. Y otro ya estando en Reángel y me ha atendido también y ya, y cada uno bien, es lo ideal para reincorporarte más tempranamente cuando ya que son un poquito más severos los esguinces. En lugar de andar todo contracturado por semanas y semanas, pues yo pienso que la rehabilitación, porque el ejercicio, prácticamente aquí el medicamento, pero si es severo el problema, la rehabilitación te va a terminar. Si no necesitas cirugía, la rehabilitación te va a tener reincorporando casi al 100%. Y te quita el dolor mucho más rápido, ya 2 o 3 sesiones, ya te empiezas a sentir con mucho menos dolor. Así es, entonces mejor rehabilitación. Doctor, ¿cuál es la forma de manejar por parte de ustedes los esguinces? Ya nos decía, el primer punto es, bueno, que nos lo determine un médico, pero la segunda, o sea, ¿el esguince se opera? No, el esguince no se opera, ¿sí? O sea, el esguince habitualmente es un tratamiento sintomático, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante recabar cómo fue la cinemática del accidente, qué tan severo fue el accidente, qué tantos síntomas presentó el paciente al momento del accidente. O sea, si fue, como te mencionamos al principio de la plática, si el músculo sientes inmediatamente que se te puso calientito todo el cuello, si tuviste dolor de cabeza, si vomitaste, si se te entumieron las manos, pues entonces eso sí hay que tratarlos. ¿Cómo se tratan? Bueno, primeramente con medicación, con compresas frías, si es moderado. Hay que tomar una radiografía de la columna, una lateral de la columna cervical para ver que esté alineada y luego ya viene el tratamiento, dependiendo. Por ejemplo, si no son síntomas tan graves, que no haya mareos, que no haya dolor de las manos ni eso, pues prácticamente con medicamentos antiinflamatorios y relajantes musculares y el hielo y calor local, ¿sí? Si hay más sintomatología de que ya digan, no, pues es que no me puedo mover, o sea, demasiado, si tengo muchas molestias, no puedo ni siquiera voltear, no ni agacharme. Entonces aquí sí es controvertido, pero yo pienso que los collarines blandos, esos como esponjita. De esponja, esos son muy buenos, aunque sean 2 o 3 días o 4, porque inmediatamente pones en reposo tu cuello, como cuando te fracturas o cuando descansa, pones a descansar tus músculos, y al descansar tu músculo, pues le das oportunidad de que se desinflamen y recuperen un poco a poquito su función, el hielo en la etapa aguda y después el calor local. Y también dependiendo, si es un poquito más intenso, pues la primera semana probablemente con sus analgésicos, su reposo, su collarín cervical, y luego ya valorar si es necesario su envío a rehabilitación para que bajo supervisión los empiecen a ponerle lo que hay, que es el calor local, el TENS, el ultrasonido, los electrodos, todo eso, y que estén supervisados con un programa de ejercicios que es lo que realmente les puede reintegrar o lograr más rápido, ¿sí? Entonces no es lo mismo que no te atiendas y que andes todo contracturado, no te va a incapacitar si no es tan grave, pero pueden pasar semanas y semanas y que tengas una cervical, como preguntó la señora. O puede después hacerse algo peor, más crónico. Sí, algo crónico. Por ejemplo, si tuviste daño ligamentario y no te trataste, pues obviamente eso te va a llevar a un segundo daño y estás expuesto a que en un accidente subsecuente pues terminas prácticamente en el hospital directo en la ambulancia. ¿Sí? Ay, qué fuerte, o sea... Sí. Pero también, doctor, qué bueno que nos está diciendo esto, que no se operan estos tipos de lesiones, porque luego, lamentablemente, ¿verdad? Hay médicos que no son como muy buenos profesionales. Yo pienso que el tratamiento, como te digo, la gran mayoría en la primera semana va a ser la sintomatología. Claro. El otro, un pequeño porcentaje van a tener necesidad de 1 o 2 semanas más, a lo mejor seguir tomando el medicamento y terminando en un programa de rehabilitación para su reintegración. Habitualmente el esguince cervical es de una a 3 semanas prácticamente tuvo que haber salido. Pero claro, si fue la intensidad y no se manejó, o igual un esguince severo puede tener ruptura ligamentaria,
que lo más probable es que si tú después de la tercera semana el paciente continúa sintomático y con muchas molestias entumida las manos o con dolor de cabeza, ruidos en los oídos, pues probablemente ya tienes que hacer estudios más profundos para descartar que no haya tenido que no se haya roto el disco cervical ahí entre las vértebras, o que se hayan roto los ligamentos y la columna quede suelta, que no hayan cicatrizado los ligamentos. Pero es un porcentaje mínimo, ¿sí? ¿Qué es el tipo 3 o el tipo grado 3? 3? Sí, pero de todas maneras inicialmente los tenemos que manejar de manera conservadora, o sea, primero reposo, collarín si es necesario, analgésico, relajantes musculares, su programa de rehabilitación. Y hay algunos que no se den, bueno, pues entonces ya te tienes que ir a tomar una resonancia magnética nuclear. No en todos los casos, no es una receta de cocina, pero en ese pequeño porcentaje que no se recuperó dentro de las primeras 3 semanas, pues al menos sí hay que buscar algo más, algún año más profundo, ¿sí? Eso sí se tiene que operar, pero sería que estamos hablando del 1 o 2% de todos los esguinces cervicales que suceden en el tiempo, ¿sí? O sea, que podríamos decir que una ciencia es común y digamos que fácil de rehabilitar o de recuperar. Sí, mencionan prácticamente que casi el 80-90% van a ceder en la primera semana, o sea, porque son de primero o segundo grado. Al inicio de la plática hablábamos, dependiendo de la magnitud del traumatismo, entonces es lo primero que tenemos que valorar. ¿Cómo fue el alcance? Cómo me sentía al momento del choque, me pude bajar o no me pude bajar, o sea, después de eso se me quitó el dolor de cabeza. También estar muy al pendiente. Hay quienes que tienen musculatura muy fuerte, pues eso habitualmente a veces tienen capacidad de compensar. A lo mejor en las primeras horas se sienten bien, pero a las 24, 48 horas empiezan con contracturas terribles. Quiere decir que su musculatura lo defendió de algo que podía haber sido de consecuencias fatales, ¿sí? No, a mí se me pasó. Al otro día ya amanecí toda, no me puedo mover. No podías mover, de todo el cuerpo. De la espalda. Sobre todo sí, la era espalda. lo que más me dolía, el cuello y la espalda. Pero ese día, bien. Y hasta el otro día que ya me desperté, ya fue cuando, ya. No puedo moverme. Sí, a veces con el estrés del accidente, la adrenalina que liberas, Sí. te bajas a pelear. Sí, fue lo único. Lo Lo primero que pregunté, ¿quién tuvo la culpa? Para ver a quién fue. Para eso te hace pasar desapercibido. Por eso es lo que mencionábamos, que de preferencia ir a pedir el pase, ir a que no está por demás que les den una checada. Claro. Doctor, resultará muy tonta la pregunta seguramente, pero Doc, ¿no pueden una persona que se rompe, que se separa la columna, como usted dice, no se puede volver a pegar? No, o sea, bueno, solo que le dieras muchísimo reposo, pero como sigue, volvemos a lo mismo, como es uno de las estructuras que mayor movilidad tiene, entonces lo primero que pasa es de cuenta que por la parte de atrás tenemos unos huesitos y entre medio de los huesitos van los ligamentos que mantienen la función de la columna, y aparte de adelante tenemos los discos que son los que nos permiten agacharnos, estirarnos, movernos. Entonces si tú le rompes las ligas, entonces pues, las ligas por sí solas ya no van a volver a cicatrizar. Pero coserlas, pegarlas, eso sí, o sea, sí se puede. precisamente por eso es lo esperado es que con el tratamiento normal, con sus analgésicos, con sus relajantes musculares en su cuello y su hielo y calor, en la primera semana termina cediendo. Pero una vez, por ejemplo, si tú vas a la radiografía y en el momento que te toman la radiografía lateral ya ven que está movida la columna y que no guarda su alineación normal, cuidado, porque puede ser que tuvo una ruptura de ligamentos, que cada que se agache se va a mover eso, entonces en medio va la médula espinal. La columna para lo que sirve es para cuidar la médula espinal, o sea, es un conducto para que camine la médula espinal que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Y esa es una zona muy delicada, y por ejemplo, en el cuello, o sea, es una zona, es un cordón, que si una vez se secciona, pues son los pacientes que ya quedan prácticamente. O sea, por eso no pueden, por eso ya no pueden caminar, porque se rompió, no se puede coser, no se pueden unir esos. No, se lastima la médula espinal, es uno de los riesgos. Entonces, como te digo, si tú ves dentro del chequeo, a la hora de la radiografía, ves que se ve desalineada la columna, que no se ve bien la columna, primero se llama columna porque van sobrepuestas una sobre la otra. Si le toman la radiografía, está bien, lo primero que vemos es que está bien rectificada, o sea, quedan como palo de escoba la recta, que no tenemos una curvatura. Si está bien recta, bueno, es porque tus músculos se están cuidando el espasmo, el eje, por eso se pone recta la columna. Pero si tú a la hora de la radiografía ves que tiene algún movimiento que se ve desalineada, o sea, ya no coincide una vértebra con la otra, pues probablemente tuviste un daño grave
y que a lo mejor tus músculos te están cuidando, te están defendiendo. En el momento que ya pasa el estrés y cede o se cansan de defenderte tus músculos, es cuando ya puede empezar a tener una complicación. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos que echar mano de la resonancia para ver qué tanto daño, si se dañó el disco, si son nada más los ligamentos. Si nada más son los ligamentos por la parte de atrás, pues eso, como dices tú, pues les ponemos alguna cintita o les ponemos alguna plaquita o tornillo por la parte de atrás si es el daño posterior. Pero si el disco está dañado y que se meta a la médula espinal, pues entonces hay que operarlos por delante para quitarles el disco y poner una placa, una caja para estabilizarlos. Pero ya estamos hablando del mínimo, ¿eh? Sí, de los casos. Pero suceden, tenemos por montones. Sí.